El primer consejo está entre el versículo 1 y el 2. Si usted quiere tomar nota, puede hacerlo entre el versículo 1 y 2. ¿Qué dicen esos versículos 1 y 2? Nosotros ya los leímos al principio. Entonces dice, hijo mío, no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos. Hijo mío, no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos. El versículo 2 dice, porque larguras de días y años de vida y paz te aumentarán. Hay un consejo y hay una bendición resultado de acatar el consejo. Hablemos del consejo. Dice, hijo mío, no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos. No olvidar significa recordar constantemente para poner por obra. Tener presente continuamente algo que se nos ha encargado. Prestar atención a cosas importantes y trascendentales que se nos están diciendo. Y en eso tiene que ver el consejo, o de eso tiene que ver el consejo. De prestar atención, de oír y no olvidar. Recordamos a Santiago cuando escribe en el capítulo 1, ¿verdad? Que él dice que es importante que aprendamos a ser hacedores de la palabra de Dios y no solamente oidores. Porque si somos solamente oidores de la palabra de Dios, la vamos a olvidar. Y si al oír un consejo de Dios no lo ponemos por obra, primero desobedecemos y segundo lo vamos a olvidar. Y las consecuencias van a ser funestas. Hay consecuencias que generan mucha tristeza y dolor cuando nosotros oímos de parte de Dios lo que hay que hacer y no lo hacemos. Entonces, Dios dice aquí, o el Espíritu Santo nos dice, hijo mío, no te olvides de mi ley. Hay que tener presente lo que Dios nos ha hablado. Hay que tener muy sembrado en el corazón cada consejo de Dios, cada mandamiento de Dios. Importante es conocer la voluntad de Dios para nuestra vida, para que podamos saber qué es lo que Él quiere para nosotros, qué es lo que debemos hacer para agradarlo. La verdad es que tendemos a olvidar las palabras de Dios. Por ejemplo, hacemos un ejercicio el día domingo o cualquier día, recibimos la palabra de Dios, leemos las escrituras u oímos una predicación de una persona del Señor. Y si nosotros no ponemos por obra la palabra inmediatamente, estamos expuestos a olvidarla. Vamos a correr el riesgo de olvidarla. Generalmente yo recomiendo a la gente cuando escucha la predicación de la palabra de Dios que tomen nota, que subrayen cosas importantes, porque hay que volver a leer las escrituras y hay que alimentar la mente y el corazón con la palabra de Dios y hacerlo de una manera constante. Entonces, ¿cuál es el consejo aquí? No te olvides de mi ley, le dice Dios. Y tu corazón sea obediente a mis mandamientos. Ustedes recordarán lo que le escribió Pablo a Timoteo, ya a Timoteo siendo pastor. Y encontramos a un Timoteo adulto, pero recibiendo consejos. Y es el consejo, valga la redundancia, que yo les doy y recibo del Señor. Siempre vamos a necesitar que Dios nos aconseje. Siempre vamos a necesitar de alguien a nuestro lado. Les dije al principio, una persona madura, adulta en el Señor, de buen testimonio, de quien solicitar un consejo. Y Pablo le escribe a Timoteo en la segunda carta, el capítulo 3, los versículos 14 y 15. Segunda a Timoteo 3, 14 y 15. Le dice, persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación que es en Cristo Jesús. ¿Cuál es el consejo que le da Pablo a Timoteo aquí con respecto a la palabra de Dios? Dice, persiste.
mantente, presta atención, persevera, es lo que le está diciendo, en aquello que has aprendido, en aquello que desde que tú eras un niño fue sembrado en tu corazón. Este hombre corrió con la bendición de tener a su mamá y a su abuela mujeres cristianas. Fueron mujeres que conocían las escrituras, conocían al Señor Jesús, y ellas dedicaban buen tiempo para enseñarle a ese niño. Un niño que luego crece, pero que siempre está necesitando el consejo. Y Pablo le recuerda, persevera en aquello que aprendiste y eso que te persuadió. Persevera en ello, persiste en ello. ¿Por qué? Porque es necesario que las escrituras, la palabra de Dios, esté en nuestro corazón, esté en nuestra mente y esté en nuestros labios. ¿De qué hablamos nosotros cuando le compartimos a alguien de Cristo? No vamos a compartirles experiencias o anécdotas de la vida o chistes como algunos solimos hacer, a veces diciéndole un chiste a alguien tratando de darle a entender quién es Dios. Pues no, la palabra de Dios es el elemento importante de parte de Dios para que nosotros podamos compartir al mundo de Cristo. ¿Cómo evangelizamos? Con las escrituras. ¿Cómo ayudamos a que alguien crezca espiritualmente? Con las escrituras. Entonces, para que nosotros podamos tener un consejo preciso, en el instante preciso para la persona que lo necesita, debemos conocer las escrituras. Para conocer las escrituras hay que leerlas. Y vamos a hacer un ejercicio importante que nos permitirá recordarla siempre que la pongamos por obra. Ustedes recordarán el consejo que también le dio el Señor a Josué cuando Josué sucedió a Moisés en aquella tarea de introducir al pueblo a la tierra prometida. Ese capítulo 1 de Josué, versículos 7, 8 y 9 aún, donde uno encuentra que el Señor le dice, para que tú seas prosperado en la tarea que te he encomendado, es imprescindible que no te olvides de mi ley, que no te olvides de la palabra que mi siervo Moisés te enseñó. Claro, 40 años habían sido suficientes para aprender mucho. Y Moisés le enseñó de una manera práctica la palabra de Dios. Y este hombre, Josué, aprendió a confiar en Dios y aprendió a confiar en la palabra de Dios. Pero el Señor le dice, no te vayas a olvidar que esté en tu corazón mi palabra. Y eso hará posible que tú seas prosperado en todo lo que emprendas. Entonces, quiero motivarlos a que al leer la palabra de Dios, la vivan, la pongan por obra. Cuando ese ejercicio práctico se hace, nosotros jamás olvidaremos las escrituras. Seremos hombres de buen testimonio conforme a las escrituras, conforme a la palabra de Dios. Y Dios nos va a respaldar en lo que emprendamos conforme a su voluntad. No olvidar la palabra de Dios nos permitirá entonces ser obedientes. Vamos a terminar haciendo aquello que Dios nos dice. Si no olvidamos la palabra de Dios, si la obedecemos, noten bien lo que dice el versículo 2, que es el resultado de obedecer, el resultado de acatar el consejo, el resultado de aceptar los mandamientos de Dios y ponerlos por obra. Dice, si no olvidamos la palabra de Dios y la obedecemos, la promesa es tener largura de días y años de vida y paz se aumentará. ¿Quién no quiere vida y buena vida? ¿Quién no quiere que la vida perdure, se alargue? Yo quiero vida para servir al Señor y que yo tenga paz el resto de mi vida. Pues ese será el resultado de ser obedientes al Señor. Entonces, mis hermanos, cuando ustedes pidan un consejo a su pastor, cuando ustedes lean la Biblia y Dios les habla, lo mejor para ustedes, lo mejor para mí es ser obedientes. No olvidar el consejo del Señor, no olvidar la palabra de Dios, no olvidar la ley de Dios. ¿Qué encontramos como segundo consejo? Vamos a los versículos 3 y 4. Dice,
Nunca se apartarán de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello. Escríbelas en la tabla de tu corazón y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Este segundo consejo tiene que ver con nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. La misericordia que enfatiza el escritor aquí no es la misericordia de Dios. Es decir, no es que yo le pida a Dios que tenga misericordia de mí. Es que si Él ya tuvo misericordia de mí, yo debo aprender a tener misericordia de mi prójimo. Y la misericordia que enfatiza aquí entonces el texto bíblico es esa acción que yo he aprendido de Cristo, porque he sido amado y Dios ha tenido misericordia de mí. Es esa acción que ahora Dios me pide que yo tenga para con alguien, para con una persona. ¿Cuándo tenemos que tener misericordia de alguien? Pues no será cuando esa persona hable bien de mí, ¿no? No será cuando me pague lo que me debe. No será cuando me da un abrazo y me dice que me ama. No. Yo debo tener misericordia de mi prójimo cuando éste habla en contra mía. Cuando éste ha hecho cosas que han herido mi corazón. Ha dicho cosas que han afectado mi testimonio. Y la verdad es que ahí somos probados para saber qué tanta misericordia, compasión o amor tenemos para con el prójimo que nos hace daño. Y yo creo que en las relaciones que tenemos todos a nivel de familia y de iglesia y de trabajo con nuestros amigos, hemos tenido experiencias donde nos han herido, nos han faltado, nos han fallado. Y la verdad es que lo primero que viene al corazón nuestro es tomar venganza. Reacciono cobrando el daño que me han hecho. Y digo, tienen que pagar por lo que me hicieron. Pues señores, aquí la Biblia nos dice todo lo contrario. Que para mantener las buenas relaciones con la familia y con la iglesia, hay que activar la misericordia en nuestra vida. Hay que mirar con amor a la persona que nos ha hecho daño. Así sea en la familia, en la iglesia, porque suele ocurrir con las personas que yo convivo, que paso la mayor parte de mi tiempo, de mi vida, yo tiendo a tener dificultades con esas personas por incomprensiones, por palabras que no debía haber dicho, por acciones que nunca debieron de haber hecho contra mí. Y es la gente que está cercana a nosotros. Y la Biblia dice, el Señor está diciendo aquí, nunca se aparten de ti la misericordia. ¿Por qué la misericordia va unida a la verdad? Porque es la verdad de la palabra de Dios la que hace posible que yo cambie mi corazón duro, insensible y con ganas de vengarme, que lo pueda cambiar por el amor, la compasión y la misericordia. Solo por la verdad, solo por la palabra de Dios. Cuando somos heridos, entonces anhelamos vengarnos por aquello que nos hicieron. Tomar justicia o hacer justicia por nuestras propias manos. Mi consejo, el consejo de Dios, no debemos hacerlo. Dejemos al Señor que Él haga por nosotros. Tampoco tengo que decirle a Dios, venga mi causa, mátalo, Señor, déjalo mudo o paralítico. No, Dios sabe lo que tiene que hacer. Yo a Dios no tengo que decirle qué tiene que hacer. Cuando yo suelto esa carga en las manos del Señor, cuando yo pongo esas personas en las manos del Señor, yo voy a tener paz. Y yo actúo como un hombre cristiano al perdonarlos, al tener misericordia de ellos. Entonces, lo que yo estoy diciendo esta noche no es que sea fácil, hermanos, varones de Dios. Tener misericordia no es fácil. Lo más fácil es tomar venganza. Que paguen, y ojalá si yo les puedo hacer pagar, que paguen. Eso es lo más fácil. Lo más complicado es tener misericordia. Por eso, si la verdad, si Cristo, si la palabra no están en nosotros, jamás seremos varones que actuemos con misericordia. Con los hijos, con la esposa, con la familia, a veces con nosotros los pastores, con los hermanos en Cristo, con los amigos en la iglesia, que en algún momento chocamos
y nos hacen daño. Tengamos misericordia. Quiero leerles Miqueas 6:8. Miqueas 6:8. Dice, oh hombre, él te ha declarado lo que es bueno y qué pide Jehová de ti. Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. El escritor está diciendo unos textos antes, ¿con qué vendré ante Dios? ¿Qué le presentaré a Dios? ¿Qué le daré a Dios? ¿Qué obras haré para mantener contento a mi Dios? Y el Señor le dice, no, no quiero obras. Las únicas acciones que quiero ver en tu corazón son estas: hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Recuerden las palabras del Señor Jesús, Mateo 12:7. Mateo 12:7, cuando Él dice, misericordia quiero y no sacrificios. Esto nos lleva a un plano donde a veces estamos tan ocupados, hay tanto activismo en nosotros por las cosas de la iglesia, por las cosas buenas, que no hay que dejar de hacerlas, pero creemos que con eso estamos tocando el corazón de Dios. Y cuando el corazón nuestro no está limpio, no tiene esa sensibilidad para poder perdonar y tener misericordia, todo lo que hagamos servirá de nada cuando el corazón no está dispuesto a perdonar y a tener misericordia. Estaba pensando en una acción de misericordia que es sublime, que está por encima de muchas acciones, y es la importancia de predicar el evangelio y de hacer discípulos. Saben, hermanos, que pude comprender esto un día que estaba leyendo y yo dije, bueno, ¿y qué me moverá a mí a hablarle de Cristo a alguien? ¿Qué es lo que me mueve a mí a ser un discípulo? Y encontré que es el amor y la misericordia que yo puedo tener por los perdidos. Y creo que esto engrandece al Señor esta noche, si lo podemos entender, hermanos. Cuando usted comparte de Cristo a una persona que no lo conoce, cuando yo comparto de Cristo a alguien que no conoce al Señor, y cuando el Espíritu Santo me abre los ojos para ver la necesidad espiritual de un individuo y yo actúo para conducirlo a Cristo, para hacerlo discípulo del Señor, yo estoy teniendo misericordia. Porque fue el acto que Dios también tuvo para conmigo. Cuando Él se humilló para mirar a la tierra, dice el salmista que Él me vio en el muladar y en el polvo. Y me levantó. Ese fue un acto de misericordia. Y me puso y me sentó entre los príncipes de su pueblo, dice el escritor. Ese es un acto de misericordia. Y si yo recibí de gracia tal acción, tal favor, yo debo actuar de gracia también y de misericordia. Por eso, mis hermanos, piensa en esto con seriedad. Cuando nosotros compartimos de Cristo, cuando hacemos un discípulo, cuando dedicamos tiempo a esas personas para enseñarles del Señor, estamos actuando con misericordia. Y eso es agradable a Dios. Y creo que es la obra o la ofrenda que engrandece a Dios. Más que 1000 arroyos de aceite, más que dineros, aunque debemos hacer otras obras ejemplares y bonitas, pero esta, la de predicar a Cristo, la de hacer un discípulo, eso engrandece a Dios y son acciones de alta misericordia de nuestro corazón. ¿Cuál es la recompensa a acatar este consejo? Dice, hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. ¿No es verdad, hermano, que cuando actuamos con misericordia, cuando perdonamos y también cuando hacemos lo que acabo de decirles, que es compartir de Cristo a alguien, hallamos gracia? Dios permite que nosotros lleguemos al corazón de la gente y Dios permite que la gente nos atienda, que la gente nos crea, que la gente nos reciba, que la gente acepte lo que nosotros les damos. ¿Cómo se llama eso? Gracia. Una buena opinión. La gente siempre va a estar hablando de tal manera de nosotros que Dios será glorificado. Entonces, perdonemos.
tengamos misericordia, restauremos nuestras relaciones. Vale la pena. Hay hombres que se van de la congregación porque no pueden restaurar las relaciones. Hay hombres que abandonan un hogar porque no pueden restaurar sus relaciones. Hay hombres que no vuelven a contactar a sus amigos con los que han estado en conflicto porque no pueden restaurar sus relaciones. Y yo los motivo en esta noche. Oremos a Dios, que Dios está dispuesto a ayudarnos a que podamos tener misericordia y con esa acción restaurar todas las relaciones posibles. Vamos a la tercera parte. Estamos en el versículo 5 y 6. ¿Qué dice el versículo 5 y 6? Dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y él enderezará tus veredas. Fíate de Jehová de todo tu corazón. El consejo aquí es que debemos aprender a confiar absolutamente en Dios. Estos tiempos son tiempos que generan temores, angustias. En muchas familias ha generado tristezas y luto. Estos tiempos son críticos, son complicados. Y si nosotros no aprendemos a confiar en el Señor, si no aprendemos a descansar en Él, a echar nuestras cargas, lo que nos fatiga, lo que nos cansa sobre Él, vamos a terminar muy mal, estresados, angustiados y tomando las más terribles decisiones de la vida. El consejo nos indica que debemos aprender entonces a descansar en el Señor. No se olviden que el Señor a la gente que había creído en Él los invitó, les dijo, si están cansados, cargados, vengan a mí y descansen. Y para depositar mi vida en las manos del Señor, yo debo confiar en Él. Para poner un problema que yo no puedo solucionar en las manos de Cristo, el Señor me exige confiar en Él. Y note bien que dice, fíate, confía en el Señor de todo tu corazón. Dicho de otra manera, sin reservas. Absolutamente. No debe haber campo para otras oportunidades, para otras opciones, para otras alternativas. Dice, fíate del Señor de todo tu corazón. También está diciendo que no debemos confiar en nosotros más que en Dios, en la gente más que en Dios, en nuestros recursos más que en Dios, en nuestro trabajo más que en Dios. Hay que confiar en la gente. Yo confío en mi esposa, yo confío en mis hijos, yo confío en mi pastor, yo confío en mis hermanos en Cristo. Yo le doy gracias a Dios por los recursos que vienen a mi mano, pero por encima de todo lo que yo tengo, mi confianza está en el Señor. El Salmo 40, versículo 4, dice, bienaventurado el hombre que puso en el Señor Jehová su confianza. Dichoso es el varón que puso en Dios su confianza. ¿Cuándo ponemos confianza en Dios? Cuando las cosas son críticas, cuando la situación no es boyante, cuando no vamos viento en popa, cuando la borrasca y la tempestad pega fuerte contra nosotros, cuando la situación económica no es buena, cuando empezamos a sentir un dolor en el cuerpo o un malestar y esto perdura y entonces ya hay que pensar en esa opción gloriosa de empezar a confiar en Dios. Bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza. A nosotros los pastores, a las personas que estamos haciendo discípulos, para enseñarles la palabra de Dios debemos confiar absolutamente en el Espíritu Santo que nos dé la palabra. Estos días han sido para nosotros de mucho trabajo, estudiando la palabra, orando sobre la palabra, pidiendo al Espíritu Santo que nos dé la palabra, porque yo no puedo presentarme ante mis discípulos con cualquier cosa. Entonces, el consejo de Dios es, confía en mí, confía en mi palabra, confía en la dirección del Espíritu Santo. Eso es lo que Él me dice a mí, lo que Él me enseña
lo que yo les quiero compartir en esta noche. El Salmo 94, 22. El Salmo 94, 22 dice: mas Jehová me ha sido por refugio y mi Dios por roca de mi confianza. Él usa dos figuras aquí muy importantes. Dice, el Señor ha sido para él su refugio, su sitio donde él se resguarda, donde él se siente seguro. Y créanme, hermanos, que bajo la sombra del Omnipotente yo me siento seguro. Bajo el abrigo de Dios yo me siento seguro. Mi refugio es el Señor en los tiempos difíciles. Cuando hay problemas a nivel de pareja, cuando hay problemas a nivel de familia, cuando hay dificultades económicas, cuando se siente enfermo, cuando falta el trabajo. ¿Cuál es mi refugio? Cristo. ¿Cuál es la roca de mi salvación donde yo deposito mi confianza? Cristo. Y no olviden lo que Pedro escribió en su primera carta, que podemos echar toda nuestra ansiedad sobre Cristo porque Él tiene cuidado de nosotros. Echar nuestra ansiedad sobre Cristo porque Él tiene cuidado de nosotros. Bienaventurados somos si ponemos nuestra confianza en Dios. Dele gracias a Dios por los recursos económicos. Dele gracias a Dios por su profesión. Dele gracias a Dios por su trabajo. Dele gracias a Dios por esa capacidad tan importante y bonita que usted tiene de hacer buenos negocios. Pero no deposite su confianza en ello. Deposite absolutamente su confianza en Dios. A veces abrazamos la bendición y creemos que la bendición es la fuente de más bendición. No. La fuente de la bendición para mí es Dios. La fuente de mis fuerzas es Dios. La fuente de mi éxito es Dios. La fuente de mi triunfo es el Señor. Y entonces, si yo deposito mi confianza en Él, yo voy a ser una persona de éxito en todo aquello que el Señor me encomienda. Hay un consejo ahí agregado a ese. Dice, reconócelo en todos tus caminos. Lo que el proverbista nos está aconsejando es esto. Cuando querramos empezar una empresa, cuando queramos hacer un negocio, cuando una persona cristiana joven, soltera, desee casarse, cuando tengamos cualquier plan en la vida, debemos encomendarlo todo a Dios. 1. 2. Y sé que si lo encomendamos todo a Dios, vamos a tener éxito. Vamos a terminar bendecidos. Y el consejo sumado ahí es, reconócelo. Es decir, dale la gloria a Él. Dile, Señor, por ti he llegado a la meta. Por ti, mi Señor, he logrado alcanzar, cumplir este propósito. Cuando actuamos de esta manera, Dios es agradado, y cuando Dios es agradado, Dios nos bendice y lo que nos da, perdura. Cuando consultamos a Dios, cuando queremos reconocerlo en nuestros caminos, debemos tener un corazón abierto. ¿Para qué? Para que Él nos diga lo que debemos hacer. A veces tenemos un plan y resulta que no es la voluntad de Dios. Pero si yo voy empeñado, aunque ore y le diga, Señor, háblame, ¿qué debo hacer aquí? Pero en mi corazón está hacer, ya he determinado hacer algo, va a ser imposible oír la voz de Dios. Entonces, antes que empecemos todo, que tenemos un proyecto, presentémoselo al Señor. Eso es reconocerlo, porque al final vamos a decir, testificando, no vamos a decir, este es el resultado de mi fuerza, de mi sabiduría, de mis excelentes capacidades de hacer buenos negocios, sino que yo le diré a Dios, Señor, tú me acompañaste. Tú has venido conmigo en esta senda. Tú me has inspirado para alcanzar estas metas. Quiero leerles unas palabras que Dios a través de Moisés le dijo al pueblo de Israel antes, por supuesto, de ingresar a la tierra prometida. Vamos a ir a Deuteronomio 8. Deuteronomio 8, versículos 11 al 18. Son unos 7 versículos y yo quiero leerlos. En algunas partecitas o frases me salto, pero está el contenido ahí. Capítulo 8 de Deuteronomio, versículos 11 al 18.
escuchemos esto. Dice, cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios. No suceda que comas y te sacies, y edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se te multipliquen, y todo lo que tuvieres se aumente, y se enorgullezca tu corazón, y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de Egipto, de casa de servidumbre, y digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. ¿Qué consejo tan preciso nos da el Espíritu Santo a través de esta palabra? Dios va a introducir este pueblo a la tierra prometida, una tierra que fluía leche y miel, una tierra de riquezas, de abundancia, de bendición tras bendición. Pero el Señor advierte al pueblo y le dice, cuando seas prosperado, cuando tengas en tus manos lo que yo he prometido darte, nunca digas que es el resultado de mi fuerza, de mi vigor, de mi inteligencia, de mi sabiduría. Tienes que acordarte que yo te saqué de Egipto y que yo te he traído por este desierto y yo te voy a introducir a esa tierra para que seas prosperado. Hermano, ¿qué varón de Dios no desea ser prosperado? Tendría que estar loco. Yo quiero ser prosperado en todo. Yo quiero vivir para disfrutar las bendiciones de Dios, pero también quiero aprender a reconocer a Dios y en el Señor el autor de mi bien, el autor de mi favor, el autor de mi bendición. Y nunca decir, lo que tengo lo he conseguido por mi fuerza. Aprendamos esto, mis hermanos, aceptemos este consejo. Porque si lo aceptamos, escuchemos esto. En el consejo de fiarnos a Dios con todo nuestro corazón y reconocerlo en todos nuestros caminos, la bendición que Dios envía al obedecer esto es que Él nos acompañará todos los días de nuestra vida. Él va a estar con nosotros todos los días de nuestra vida. Y Él nos va a permitir vivir el éxito maravilloso de lo conseguido. Permítanme encender aquí este aparatico por un momento. Él nos acompañará, nos dará fuerza y vigor, nos ayudará para alcanzar nuestras metas y mantendrá su bendición sobre nosotros. Cuando nosotros lo reconocemos, cuando nosotros aprendemos a fiarnos de todo corazón en Él. Número 4. Ya voy a terminar. Me faltan 20 consejos. No, tranquilos. Número 4. Dice el número 4, versículos 7 y 8. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. Ser sabios en nuestra propia opinión significa creer que todo lo sabemos, que no necesitamos consejo alguno en nuestra vida. Creer que no necesitamos aprender más de nadie. Decimos, ya lo he alcanzado todo. También significa creer en nuestras fuerzas. Y les aseguro una cosa, cuando enfrentamos el mal en nuestras fuerzas, siempre seremos derrotados. Siempre llegaremos al fracaso. Mis hermanos, corremos el riesgo de oír la palabra de Dios y decir, yo eso ya lo sé, no necesito. Y mire que cuando actuamos de esta manera, estamos al borde del abismo. Porque Pablo mismo decía, después de tantos años en el Señor, la verdad es que no lo he alcanzado todo. Y como no lo he alcanzado todo, yo prosigo. Y usted y yo debemos tener un corazón sencillo, enseñable, para que podamos aprender todos los días. Miren, hay personas en la vida que
nosotros creemos de ellos que no tienen nada que enseñarnos. Hay personas en la vida que no se sientan para escuchar a alguien porque dicen, no tiene nada que darme. No porque no tenga nada, sino porque es una actitud tan deplorable, tan terrible, que es menospreciando lo que Dios puede decirnos o darnos a través de alguien. Suele suceder a nivel de iglesia a veces. Como nos conocemos tanto en una congregación y a veces alguien tiene la participación de tener una meditación en la palabra y nosotros estamos sentados en las sillas escuchando y decimos, ¿este qué me va a enseñar? Y mire que cuando hay esa actitud y cuando hay ese tipo de corazón, la bendición de Dios no llega. El Señor no va a extender su mano para socorrernos. Y la verdad es que tenemos nosotros que tener un corazón sencillo, humilde, manso, para poder aprender de Dios. Ahora, algo importante que dice aquí es que el que no se fía de su propia opinión, también puede aprender a temer a Dios, a tener temor de Dios. Es decir, a vivir con un corazón para respetar, para honrar, para tributar la gloria a Dios. El temor de Dios nos permite apartarnos del mal, perfeccionarnos en la santidad de Dios. El temor de Dios nos permite entrar más profundo en el corazón de Dios. Y yo les aseguro algo. El Proverbio 14:16 de Proverbios dice, el que es sabio teme y se aparta del mal, mas el insensato se muestra insolente y confiado. Cuando aprendemos a confiar en Dios, se genera temor, respeto a Dios. Y cuando hay ese temor a Dios en nuestros corazones, vamos a actuar como personas sabias. Sabemos, hermanos, sabemos que confrontar al diablo, las huestes del mal, las tinieblas, no se puede hacer en nuestras fuerzas, en nuestra propia opinión, en nuestras experiencias, en nuestros años de vida cristiana. El mal lo enfrentamos, al enemigo lo podemos vencer con el poder de Dios. Y el hombre que teme a Dios sabe vencer el mal y al maligno. El hombre que teme a Dios, que es sabio, sabe apartarse del pecado, sabe huir de la tentación y sabe guardarse en Cristo y en la palabra. Perdón. Entonces, ¿cuál es el consejo aquí? No seas sabio en tu propia opinión. Mantén un corazón humilde, aprendiendo siempre. La verdad absoluta no está en el corazón nuestro, cuando queremos hacer las cosas. Por eso, si yo no soy sabio en mi propia opinión, yo puedo pedir un consejo. Yo puedo ir a las Escrituras y decirle, Señor, háblame, ministrame, dime lo que debo hacer. Pero también la palabra de Dios dice que esa persona que es sabia por la sabiduría de Dios, teme a Dios y se aparta del mal y vence al maligno. Actuar de esta manera nos va a permitir tener un corazón sanado, vivir fortalecidos, tener vigor, disfrutar la vida abundante y caminar con el Señor. Y quiero terminar con este último consejo. En los versículos 9 y 10, el proverbista nos aconseja lo siguiente. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Y la bendición por acatar esto, entonces es que en nuestros graneros hay abundancia de pan, de alimento, y hay abundancia de toda bendición, de todo gozo y toda paz de Dios en nuestros corazones. ¿Cómo podemos honrar a Dios con nuestros bienes? Esto nos quiere llevar a establecer que todos los bienes materiales vienen de Dios. Nosotros no los producimos en nuestras fuerzas. Y si logramos alcanzar algo en nuestras fuerzas, las fuerzas que tenemos no son nuestras, nos las ha dado Dios. La salud que tenemos para poder trabajar, nos la ha dado Dios. Si no tuviéramos salud, no podríamos trabajar. Entonces, hay que honrar a Dios. Cuando se hace un buen negocio,
Cuando se recibe el salario, hay que estar muy pendientes y poderle decir al Señor, te agradezco por proveerme tanto, por darme estos bienes. Y una manera de honrarlo es ofrendando, diezmando, dando una primicia. No solo bendecimos la obra de Dios y cubrimos las necesidades de los siervos de Dios que nos asisten espiritualmente, continuamente, sino que nosotros sembramos buena semilla. Y una semilla buena, sembrada en buena tierra, produce una cosecha buena y abundante. El propósito aquí de honrar a Dios con los bienes, con lo que Dios nos ha dado, con lo que el Señor nos permite sembrar y cosechar, tiene que ver con bendecir su reino, bendecir su obra, bendecir a sus siervos. Sabe que en estos tiempos donde la iglesia no ha podido congregarse físicamente, la mayoría de los pastores nos asaltó un temor. ¿Qué va a pasar con nuestro sustento? Pensando en los siervos de Dios que dependen 100% de la obra de Dios. Y quiero decirles una cosa, que Dios ha manifestado su fidelidad de una manera maravillosa. Dios ha usado a varones y mujeres para enviar con todos los medios que son posibles en nuestras manos, su ofrenda, su diezmo, su primicia, y sostener la obra y sostener a los siervos de Dios. Varones de Dios, bendiciones de Dios vienen para ustedes. He querido dejarles estos sencillos consejos que yo estoy aprendiendo todos los días de parte del Señor y quiero dejarlos en ustedes. No se olviden de poner por obra la palabra de Dios. Vuelvan a leer esos 10 versículos del capítulo 3 de Proverbios. Ahí están los consejos y están las bendiciones por acatar los consejos. Yo quiero hacer una oración. Quiero darle gracias a Dios por ustedes. Quiero darle gracias al Señor porque ha sido fiel para con sus vidas, para con sus familias, para con la iglesia. Entonces, tenemos mucho por lo cual darle gracias al Señor. Inclinemos nuestro corazón ante Dios y también nuestra cabeza y oremos. Padre, te damos gracias en esta noche. Tú nos has regalado la oportunidad de meditar en tu palabra. Nos has regalado la oportunidad preciosa de oír estas escrituras. En tu palabra está tu voluntad. Y esta noche nos has hablado para darnos a conocer tu voluntad. Queremos acatar estos consejos. Queremos vivir para obedecerte. Queremos vivir para tu gloria y tu honra. Y sabemos, Señor, que viviremos para tu gloria y tu bendición permanecerá en nuestras vidas. Bendice a estos varones tuyos. Bendice a sus cónyuges. Bendice a sus hijos, a su familia. Bendice el trabajo. Bendice su economía. Bendice la salud de ellos y la de sus familias. Bendice, Padre, todo lo que ellos hacen en favor de tu obra, de tu reino y de tus siervos. Multiplica tu bendición sobre cada uno de ellos. Y si alguno en esta noche está triste, está angustiado, tiene temor, que el Espíritu de Dios cambie todos esos temores y angustias en paz y en seguridad que solo el Espíritu de Dios puede darnos. Que todo espíritu angustiado huya de nosotros y la paz de Dios gobierne nuestros corazones. Bendito seas tú, Señor. Si alguno de ellos está enfermo, también oro que reciba la sanidad ahora para su cuerpo en el nombre de Jesús. Que toda dolencia, que todo ataque del maligno a su salud ahora termine y sea destruido y su cuerpo sea sanado, completamente restaurado. Bendice la economía de estos varones porque su economía, bendecida por ti, sustenta una familia. Bendice la obra tuya. Enriquece, Señor, con tus riquezas, con esas riquezas que nadie nos puede quitar. Ven, Espíritu Santo, y fortalece a estos varones. Y te pido, Padre, que les regales la oportunidad de hacer discípulos, de compartir de Cristo, de predicar el Evangelio, de usar estos medios, el teléfono y estas plataformas para comunicarse con sus amigos y extenderles, Dios mío, la gloriosa bendición de ser salvos por ti. Dales discípulos,
Dales hombres y familias completas para que ellos puedan ayudarles a crecer en el conocimiento de Dios, para que esa gente pueda tener vida eterna. Úsales, Señor, porque esa es una acción de máxima misericordia. Te bendigo en esta noche, te alabo, bendigo al pastor Willington, al pastor Abad y a todos mis hermanos, al pastor Guillermo y a cada uno de los varones que hemos estado aquí conectados a través de este medio para oír tu palabra. Que la bendición del Padre, del Señor Jesucristo y del Espíritu Santo permanezca sobre todos nosotros y nuestras familias y tu pueblo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hermanos, Amén. gracias por esta oportunidad que me han regalado para compartir con ustedes. Verlos me ha bendecido. Muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias, Pastor Miguel. Gracias por ese mensaje, parte del Señor. Nos bendice a todos y nos instruye a todos nuevamente a retomar de la palabra del Señor, a que no nos apartemos jamás de ella, porque pues tendremos estos consejos que nos llevan a tener esas grandes bendiciones de parte del Señor. Le doy gracias, Pastor Miguel, por dedicar este tiempo. Le pido al Señor que bendiga a su familia y el fruto de su labor, cada uno de los proyectos que tenga, que el Señor esté ahí bendiciéndolo, Pastor Miguel. Muchísimas gracias. Bendiciones, hermano. Pastor Willington, ¿desea aportar algo? Sí, también agradecido con todos los hermanos que lograron conectarse, en especial con nuestro pastor Miguel por sacar su tiempo, y sé que siempre tiene un corazón dispuesto para servir. Igualmente nuestro hermano Abad hace 8 días nos bendijo también con la palabra, ¿sí? Y vemos cómo el Señor está usando todo esto para seguir glorificándose y extendiendo su palabra aún a través de estos medios. Hace 8 días Abad nos compartió el mensaje desde República Dominicana, hoy está conectado con nosotros. Nuestro pastor está en Madrid, Cundinamarca, y allá nos está bendiciendo. Está también el hermano Freddy Coronado, ya está de vacaciones, salió ayer de vacaciones. Él es un soldado militar, está en las fuerzas militares allí, salió de vacaciones y está con su esposita en la casa. También está el hermano José Joaquín, creo que es el papá del hermano Rafael González. Así que Pastor Miguel lo puede saludar, creo que son muy amigos, entonces él te está escuchando. Muy, pero muy amigos, y gracias a Dios porque es un hombre con un corazón tan especial, un corazón sensible a Dios, enseñable, y sé que el Espíritu Santo lo ha bendecido muchísimo a él y a su preciosa familia. Un saludo, mi hermano Joaquín, y de verdad que ahí estaremos hablando estos días. Y a Rafita también lo encuentro por ahí. Bendiciones, Rafita. Igualmente a mi hermano Pastor Guillermo Ricón, que ha sido un hombre que ha compartido con nosotros y lo hemos llevado en nuestro corazón porque somos una familia, somos una familia. El haber estado en Keystone nos unió más, el compartir con todos los varones y las hermanas también fue algo especial. Al hermano Einer Camacho, doy gracias a Dios, hermano Einer, porque Dios te ha permitido todo este tiempo. Él es un conductor. Gracias, Pastor. Dios le bendiga. Él maneja uno de esos buses de la Tasmeta grandes, y en estos días iba para la frontera con Venezuela a dejar a algunos venezolanos, pero el Señor no permitió que viajara y está aquí escuchando el mensaje de la palabra del Señor con nosotros. A Jorgito Cardoso, al hermano Marcos Garzón, al hermano, ya el hermano Rafita se conectó, el hermano Rafael, qué bendición, al hermano Nelson, que ha sido también un hombre de gran bendición para nosotros aquí en el Ministerio de Caballeros, en la iglesia, con su esposa, su familia. Jonathan Carrillo también fue el coordinador de Caballeros cuando estuvo acá en Villavicencio, ahora está en la ciudad de Bogotá por su trabajo, con su esposita y su familia. Y al joven Jan García, que hoy se conectó también Jan con nosotros. Qué alegría verte, hijo, nos alegra mucho que hayas sacado este tiempo para conectarte con nosotros. Aquí al hermano Abel,
el hermano Abel, la hermana Mayerly, gracias por habernos ayudado con el Zoom para estar aquí conectados. El hermano Abel también es una gran bendición, un hombre que Dios está haciendo una obra muy linda allí en las fuerzas militares, que el Señor te siga bendiciendo y Dios te va a usar para ser discípulos en ese lugar. Y hay una persona que nos ha bendecido, por eso no se nos ha cortado este Zoom, porque Dios usó a un hombre que está muy lejos. Él se llama Alex, está en Australia y Alex nos ha bendecido. Gracias, Alex, por la bendición de bendecir y apoyar la obra teniendo este Zoom para que no se nos corte. Muchas gracias. De pronto Juan Pablo ahorita va a compartir un poquito más acerca de esto. Y si Dios lo permite, vamos a seguir conectados, ya no los martes, sino los lunes, porque hoy iniciaron las clases de superación cristiana en nuestra iglesia central y en este momento, mientras estamos aquí nosotros, ellos están en clase. Entonces no vamos a tener estos dos programas al mismo tiempo. Entonces vamos a pasar la reunión de caballeros para el día lunes a las 8 de la noche. Seguimos conectados los lunes para que algunos hermanos podamos estar allí también recibiendo la enseñanza de nuestro pastor general, que nos comparte a todo el liderazgo. Y animarle para que sigamos reproduciendo esta información y compartir la palabra con otras personas, con otros varones, pueden ser sus primos, tíos, familiares, amigos, para que escuchen el mensaje de la palabra del Señor, ya que el Señor nos tiene en casa y nos regala este espacio para poderlo hacer. Y mi pastor Miguel, no sé si de pronto su merced tiene algo más para decirnos a los hermanos que de pronto estuvimos también allá en el entrenamiento, no sé si tiene alguna palabra más para compartirnos en esta noche. No, sencillamente decirles que no olviden lo recibido, que lo pongan por obra, porque ahí está el motivo o la razón maravillosa para que Dios sea glorificado en la gente, en nosotros, Dios reciba la gloria y seamos bendecidos. Hoy muchísima gente está necesitando de Cristo. Yo les testifico brevemente que han sido unos días donde le hemos pedido mi esposa y yo al Señor que nos dé discípulos. Y hemos aprendido que mientras estamos en casa el Espíritu Santo trabaja, Él sigue trabajando. Él sigue haciendo una obra y nos ha contactado hasta personas en Chile, en Perú y aquí en Bogotá. Y tenemos por lo menos unos 10 contactos nuevos que estamos discipulando. Gente totalmente nueva abrió su corazón, abrieron su espacio y Dios nos tiene muy ocupados. Yo glorifico a Dios por eso. Entonces yo los quiero motivar. No echen en saco roto lo que Dios ha puesto en sus corazones. Pónganlo por obra, créanle a Dios que el Espíritu Santo quiere mostrar la gloria de Dios sobre sus vidas. Y bendiciones para todos. Pastor, muchas gracias. Saludes a su esposita, la hermana Carmenza, a sus hijos. Gracias por bendecirnos, pastor. Muchas gracias. Amén. Y yo quisiera también a mi hermanito Abad, si nos quiere dar un saludo en esta noche, Abacito. Bueno, ya lo saludé el martes pasado, pero un gozo poder ver algunas de esas caras ya conocidas y que en esos días que estuvimos por ahí, pues pudimos hacer una amistad, un compañerismo en Cristo formidable. O sea que salimos, cuando los veo, estoy viendo a mis hermanos como que, bueno, hace mucho que no veía y tengo tanto gozo poder ver la cara de Guillermo, de Joan, de mi hermano Juan, de la tuya, mi hermano Willy, de Miguel y bueno, Rafael, que está por ahí, que ya, aunque no estuvo en el evento, pero lo vimos ahí en su casa. Saludos a Nenfer. Y a todos ustedes, hermanos, estamos muy contentos de verles y a los demás que están en este grupo. Pues gracias a Dios por esa amistad que pudimos sellar en esos días. Y como decía Miguel, si ustedes recuerdan lo que recibieron, lo ponen en práctica, no nos honran a nosotros, sino a Dios. Glorifican a Dios haciendo eso y por lo tanto la obra que están haciendo es de Él. Y hay mucha gente en estos días listo para oír
Y estos medios, de alguna manera, los estamos redimiendo para la gloria de Dios. Hay tanta gente que podemos usar estos medios. Yo estoy ahora con unos discípulos por estas redes y créanme que aprovechan más el tiempo porque cuando vamos personal siempre no hay tiempo, salieron, están por ahí, pero ahora están todos en casa y listos para oír. Dios bendiga, hermanos, y un gozo el poder compartir con ustedes. Gracias y buenas noches. Gracias, Rafita, Abad. Bendiciones por la bendición de compartirnos ese saludo y esas palabras que nos motivan, nos animan. Yo me animo cada vez que escucho al pastor, que escucho a cada uno de mis hermanos con los cuales comparto, cuando hablamos por teléfono, eso me anima mucho a mí, ¿sí? Y creo que pasa eso en los corazones de ustedes también. No sé si hay algún hermano de los que está aquí conectados que quiera compartirnos algo, hacer alguna pregunta, extender un saludo. No sé quién lo quiera hacer en esta noche. Muy buenas noches para todos. Pues mientras que Pastor Miguel, buenas noches. Buenas noches, Pastor Wellington. Buenas noches, Pastor Guillermo, Pastor Abad, todos allá. Buenas A noches, los Rafita. hombres de valor de allá de Vida Nueva. Esperamos algún día podernos encontrar nuevamente y darles un fuerte abrazo a todos. Nada, mientras que yo jugué como a dos bandas. Por un lado estaba escuchando aquí la clase y por otro lado estaba escuchando al Pastor Miguel. Mientras que sí, porque de todas formas es enriquecedor lo que él habla siempre. Saludos a mi papá si todavía no se ha desconectado. Le mandé el link primero, pero tal vez el primer link, enlace no servía. Ya le mandé el segundo enlace y le pregunté al pastor Wellington que si se había podido conectar, porque había hablado con él ayer de la posibilidad de que se conectara, ya que el pastor Miguel iba a entrar. Y bueno, lo importante es que la palabra del Señor que ha sembrado a mi papá, pues, siga dando ese fruto. Y bendiciones para todos. Que Dios los bendiga y nos estaremos conectando los días lunes, en la medida en que se pueda, Pastor Wellington. Pastor Miguel, bendiciones a su esposa, a sus hijos, y nos estamos hablando allá. Pastor Abad también, bendiciones, y Pastor Guillermo, Dios bendiga a todos, los tengo que desconectar, pero que pasen buena noche. No sé si el pastor Guillermo en esta noche quiere también compartirnos algo aquí ya como para... Gracias mis amigos y hermanos en la fe. Placentero, gracias pastor por lo compartido esta noche. Uno ve esta escritura, ¿no? Y uno dice que hasta ahí hubo una revelación, pero resulta que uno estudió el pasaje y resulta que hay algo más todavía que extraer de ellas en ese mismo pasaje. ¡Qué maravilla! Un gozo nuevamente estar con ustedes. Virtualmente un abrazo para todos y reprocho que no me hayan llamado el martes anterior, hombre, para haber estado previamente con ustedes. Pero entonces ya estaba cuadrando aquí a la agenda para el lunes 8 de la noche. No estaba anotando esto porque, pues, como bien decía mi hermano Abad, ya manejamos otra agenda desde casa. Pastor William también lo decía porque es que ahora hay más oportunidades. Por predicar la gente se ha conectado y así me ha pasado como el pastor que de pronto llamaron y ahí ya van saliendo los discípulos, nuevecitos. O sea, eso lo hace solo Dios. Y no, muchas gracias, mis hermanos. Los aprecio todos. Juan, a todos. Jan, por ahí estaba. Excelente, te vi la otra vez, Jan. Felicitaciones, la exposición. Entonces, muchas gracias. Buenas noches a todos. Muchas gracias, hermano. Hermano Freddy Coronado, nos gustaría que también nos saludara ya un momentico y saluda al pastor Miguel que te conoce, tú conoces al pastor. Pastor, él estuvo en la casa donde tú te hospedaste de los profesores. El hermano Freddy, él te conoce ahí, compartirse contigo una vez que vino. Buenas noches, mi pastor Arias. Hermano, Dios te bendiga. Muy contento, de verdad, de poder compartir, escucharlo. Aquí mi esposa estuvo escuchando un momento porque tuvimos
la oportunidad de atenderlo allá en Villavicencio y fue muy maravilloso porque en esos días mi esposita tenía esa cuestión del cáncer y eso, y la palabra de bendición, y oramos, y de verdad que lo recordamos mucho, y me alegra mucho verlo hoy y poder compartir y recibir una vez más esos consejos de parte de Dios. Muchas gracias, mi padre. Bendiciones, hermano, a ti y a tu familia. Bueno, Juanpita, quiero que tu hijo continúe para que si tienes que compartir algo, pues nos lo comparte ya y presenta a Alex. Ok. Bueno, muchísimas gracias, hermanos. Pastor Miguel, ya se tiene que ir, lo despedimos. Dios lo bendiga enormemente. Un abrazo y saludos a su esposa. Dios quiere nos podemos reunir otra vez pronto. Seguro que sí. Juan, bendiciones para ti y tu familia. Amén, Abrazos pastor. para todos, hermanos. Dios los bendiga y los guarde. Siervos de Dios. Hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias a cada uno de los hermanos por el tiempo. Pastor Abad, Pastor Guillermo, qué bendición fue tener esta noche aquí reunidos, al hermano Rafael, el hermano Freddy, el hermano Jan, el hermano Alex, a cada uno de los hermanos, a Marquitos Garzón. Dios me lo bendiga enormemente ahí desde su casa, su esposa, su hogar. Al hermano Jorge Isaac Cardoso, Dios lo bendiga, Dios bendiga a su familia, hermano. El hermano Nelson, hermano Jonathan, hermano Abel. Dios los bendiga enormemente. Saludamos allá desde la distancia a Alex. Un abrazo, hermano, Dios le bendiga enormemente. Buenos días, le decimos allá, ya creo que son buenas tardes. Dios le bendiga enormemente. No sé si le gustaría saludarnos un momentito, si está en sus posibilidades. Lo escuchamos. Problemita con el audio. Ok, Juan, discúlpame, debo despedirme. Deseo buenas noches, que esté muy bien. Bueno, pastor, Dios le bendiga. Un Listo, abrazo. Guillermito, bendiciones. Yo aprovecho y Finalicemos, también- hermanos. Finalizamos entonces, hermanos. Bendiciones a cada uno. Entonces, recordemos para el lunes a las 8 de la noche. Dios les bendiga. Un abrazo. Saludos, Gracias, pastor. buenas noches, les bendiga, gracias. Amén. Bendiciones, Juan Pablo, pastor, todos. Chao, hijito, bendiciones, que descansen. Gracias por todo. Pastor, bendiciones, que descanse. Un abrazo. Bueno, mi hermano Einer, bendiciones igualmente, que descanse, hijo. Chao, Jonathan. Chao, Dios les bendiga, Jonathan. hermanos. Dios les bendiga, hermanos. Bendiciones, papá, pastor bendiciones. Juan Pablo, a todos hermanos, bendiciones. Esperamos con ansias el lunes nuevamente para nutrirnos de la palabra. Amén. Amén. Amén.